Les damos la bienvenida a una nueva semana de estudio. Esta semana, a partir de hoy, día domingo, estaremos estudiando el tema templanza en el crisol. Y vamos a aprender sobre una palabra, Pastor Perla, que a veces a los seres humanos nos resulta complicada. Es la palabra mansedumbre. Y el día de hoy vamos a hablar del tema pan partido y vino derramado. Y vamos a descubrir qué tiene que ver la templanza, la mansedumbre, la humildad incluso en este tema del crisol y cómo Dios espera que eso pueda servirnos a nosotros y a otros, que al final también vamos a ver esa dimensión. Así que vamos a orar para estudiar el tema de hoy. Querido Dios y Padre eterno, reconocemos que el tema que hemos de estudiar esta semana y este día tal vez no nos resulte del todo tan agradable como nosotros quisiéramos, porque en realidad ninguna prueba es agradable, pero cuando tiene que ver con nuestra vida personal, nuestra vida íntima, todavía nos cuesta todavía mucho más. Así que ayúdanos a sacar las lecciones de este día en el nombre de Jesús. Amén. Este día me gustó mucho esta idea de pan partido y vino derramado. Digo, me gustó en el sentido de que poéticamente suena muy bien, y hay un autor que lo dice, que nosotros deberíamos convertirnos en pan partido y vino derramado, pero que suena muy bonito poéticamente. ¿Qué significa eso en la práctica, pastor? Bueno, creo que esta imagen muy probablemente para este autor que acuñó pan partido y vino derramado, a mí solo me lleva de regreso a esa historia de Jesús, cuando él tiene la última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz, y él allí dijo claramente que el pan que iba a partir en ese momento iba a representar su cuerpo, sí. y el vino, su cuerpo que iba a ser destrozado, y el vino, su sangre que iba a ser derramada. Pero notemos que eso iba, aunque para él la experiencia era realmente una experiencia dolorosa, significaría para los que recibían eso una experiencia de vida, de salvación. Y creo que lo que vamos a aprender en la lección esta semana es que a través de la opresión que podríamos sufrir bajo las pruebas, puede convertirse al final en una bendición para otras personas. Muy bien. Es como alguien dijo, bueno, una vez leí así una pequeña historita que una niña andaba paseando con sus padres ahí por el campo, y de repente ella vio unas flores, las arrancó, las tomó en su mano y las llevaba ahí en el camino. Pues en su mano las flores se deshicieron, y la niña de repente, cuando ve esas florecitas ahí deshechas, comienza a llorar, porque ella no tenía la intención de Claro. estrujar esas flores. Pero entonces su madre viene y le dice, mira hija, sí, esas flores pues ahora están deshechas, pero mira qué olor el que hay. Entonces definitivamente la niña aprendió que podía haber algo bueno de algo que aparentemente no es tan bueno. Y creo que ese es el llamado que vamos a recibir esta semana. Sí, especialmente vamos a comenzar hoy con una situación difícil, pastor, porque hay varios textos que leer en el libro de Ezequiel, capítulo 24, versos del 15 al 27, y le recomendamos que lea esos textos, pero acá vamos a tratar de comentarlos. Ese texto habla de una experiencia tremendamente dura, pastor, porque Dios le dice a su profeta, el profeta Ezequiel, te voy a quitar la delicia de tus ojos. Y es a su esposa, le va a quitar a su esposa. Parece de nuevo aquí algo que ya hemos estudiado en las semanas anteriores. Dios toma la iniciativa en algunas de estas acciones, pero luego le dice a Ezequiel, pero eso va a ser un ejemplo para el pueblo de Israel. Pastor, ¿por qué tuvo que pasar Ezequiel por esta situación y cómo esto iba a ayudar a toda la nación a enfrentar la crisis que estaban por enfrentar? Bueno, esta es una historia realmente interesante. Ser profeta nunca ha sido fácil. Ezequiel ya había nacido en el cautiverio babilónico, era sacerdote, era de la tribu de Leví, fue llamado al ministerio profético a los 30 años de edad, así que estuvo
unos 22 años en el ministerio profético, o unos 24 años o 22, por ahí, a los 50 años era el año final del periodo de servicio de un levita, pero él se pasó 2 años. Y entonces, si la esposa de él murió estando en el ministerio profético, entonces podemos entender que fue en una época, un periodo relativamente joven. Ezequiel era un adulto joven y ahí sucedió esa experiencia. Tanto la experiencia de Ezequiel como la experiencia de Oseas han llevado a muchos a preguntarse si realmente sucedió. Porque dicen, bueno, ¿cómo Dios puede hacer esto? Que el profeta se quede sin esposa. Y encima le dan unas instrucciones un poco raras. De remate, ¿verdad? No llores, no tienes que lamentarte por ella. Así que uno puede ver que es una experiencia muy fuerte. Sin embargo, ese era el precio del llamado del oficio profético que Dios le había hecho. De hecho, aquí en este pasaje de Ezequiel, capítulo 24, es como ya la advertencia número 11 o la ilustración que Dios le había hecho al pueblo, que ellos iban a perder su templo, iban a perder lugar de adoración, lo que ellos consideraban más sagrado, lo más precioso lo iban a perder, así como Ezequiel había perdido a su esposa. Yo creo que antes ya nosotros hemos mencionado en otras lecciones que la mente judía era así muy concreta para analizar las cosas y necesitaba, era como un kinder, ¿verdad? Que uno le explica a un niño usando figuras. Entonces ahí Dios puso el santuario. No digo que es sencillo, pero digo, era la manera de que ellos analizaban las cosas, y los profetas eran muy visibles. Dios rompe el pacto, ustedes lo han roto con Dios, y se rompía la ropa. Era así. Ahora aquí les dice, mire, ustedes van a perder lo que más quieren. Ahí está de ejemplo el profeta Ezequiel pierde a su esposa, y uno dice, todo eso, ¿utilidad para qué? Como, porque Dios tiene que hacer sufrir a una persona para que los demás puedan entender. ¿Será que Dios actúa de esa manera? Sin embargo, hay un texto que creo que podemos leer en Ezequiel capítulo 24 y el versículo 24, que veamos cuál iba a ser el resultado de esta experiencia del profeta Ezequiel, cuál iba a ser el resultado en el pueblo. Y dice así, Ezequiel 24, 24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis, y cuando esto ocurra, sabréis que yo soy Jehová el Señor. Muy bien, aquí lo que nosotros notamos es que increíblemente de esta experiencia dolorosa, difícil para el profeta, el pueblo iba a estar viendo eso, su conducta, su comportamiento, y ese es el punto desde la lección. Yo tuve que dar pues un poco el contexto así personal del profeta, histórico, pero a lo que la lección quiere inducirnos es a considerar que al ver las personas el ejemplo de Ezequiel, dice, ellos sabrán que yo soy Jehová. O sea que iba a servir como una experiencia didáctica para ellos. Al ver al profeta su sufrimiento, cómo reaccionó, ellos iban a reaccionar, iban a darse cuenta que Dios era el Dios verdadero. Así que la experiencia del profeta llevó a otros a entender mejor a Dios. Amén. Entonces, pastor, y para terminar la reflexión de hoy, que tal vez no sea como en otras ocasiones, un poco más extensa, pero ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra perspectiva de las cosas para saber que tal vez de nuestros pedazos, de esos momentos en los que estamos derramados como el vino o quebrantados como el pan, Dios puede utilizar esa situación para que otros lo vean a Él y así nos convirtamos en un elemento de gracia, incluso en una situación difícil para nosotros? Bueno, definitivamente creo que otros nos están viendo, y tal vez eso es lo que tenemos que considerar desde el círculo del hogar, que son los que están más cercanos, hasta los círculos más amplios en los que nosotros nos movemos, nos están observando. Parece mentira, tal vez a veces nunca le van a decir nada a uno, pero la gente se da cuenta, mire, yo sé, usted pasó por este sufrimiento, sé que pasó esto, sé que actuó de esta manera, y las personas ven, y entonces nuestro actuar puede ser un testimonio
también para otros. Pero si cuando yo paso por un problema, paso por el crisol, vengo, me enojo con Dios, me enojo con la gente, abandono la iglesia, abandono los principios, lastimosamente dejamos mal a Dios. ¿Y quién es Él realmente? Así que creo que esta es una lección para que le pidamos al Señor a que podamos tomar todas las situaciones que vienen a nuestra vida con mansedumbre, que vamos a explicar en las próximas lecciones un poco más de esa palabra. Así que, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que vayamos poco a poco aprendiendo todos juntos, que no será fácil, pero ya vamos a ir aprendiendo sobre esta palabra mansedumbre a lo largo que vayamos avanzando en esta semana, y que solo el Espíritu Santo puede poner eso en nuestro corazón, porque al final es parte del fruto del Espíritu. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú tienes un plan maravilloso, que aún las experiencias más extenuantes de nuestra vida, tú deseas convertirlas en una ventana a través de la cual otros puedan ver tu amor, tu justicia. Señor, reconocemos que no es fácil siempre para nosotros, en medio de esas experiencias dolorosas, dar un testimonio adecuado acerca de ti. Pero te pedimos que nos des la fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Amén.